¿Cuántos tienen fe? A ver, todos tenemos fe. Ay, qué poquito que tienen fe. Vos avísame el horario porque me gusta ver. ¿Cuántos tienen fe? A ver. Ahí está. Ay, pero levantó la mitad la mano. Ahora de la mitad que levantó la mano yo le voy a preguntar, ¿cuántos tienen fe en Dios? Porque la fe es una fuerza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de eso, todos tenemos fe. Pero si no tenemos fe en Dios, tenemos fe en otra cosa. ¿Se me escucha ahí? ¿Qué dije? Si no tenemos fe en Dios, tenemos fe en otra cosa. ¿Sí? Y más allá de la guerra que está sucediendo hoy en el mundo, que por cierto, hermanos, tenemos que ser radicales. Tenemos que aprovechar cada minuto y cada segundo que venimos a la casa de Dios. Y en nuestros hogares tenemos que orar día y noche. Amén. Hoy más que nunca tenemos que ser radicales hablando de eso. Amén. Más allá de la guerra que se libra afuera, hay una guerra en el mundo espiritual, que es la guerra por tu fe. ¿Sí? ¿La guerra por qué? Así donde está, yo te voy a decir que vos le digas al de al lado, quieren tu fe, pero no la van a tener. Ahí donde está, mirá que deseado, porque están como muy quietos. Quieren tu fe, pero no la van a tener. Dice que yo a tu esposa. Ahí está. Más, a ver, quieren tu fe, pero no la van a tener. Vienen por tu fe, pero no la van a tener. Hermanos, esto es serio. El diablo quiere la fe, quiere nuestra fe. Y si vos me decís, no, yo no quiero hablar de guerra espiritual, no, porque yo no me meto con el diablo, porque el diablo no se mete conmigo. No, siempre hablamos los lunes con la reunión de mujeres. Desde el día que nacimos, el enemigo nos hace la guerra. Pero ahora están ustedes, ¿quién va a creer? ¿Sí? ¿Quieren tu fe? Yo dije recién, vienen por tu fe. Dice la palabra de Dios, a mí me cuesta ir y venir, pero quiero que usted me entienda algo. Hace días, cuando estaba pasando todas estas cosas en el mundo, había una palabra de Dios en mi corazón y dice en Lucas 18, dice el Señor Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y me estremeció mi corazón esa pregunta. Y yo le decía a Jesús, ¿por qué me estás preguntando eso, Señor? Y luego una vez más, y no, literalmente hace 2 semanas que no puedo dormir, y me decía el Señor, y el día que Jesucristo vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y yo le pregunté a mi esposa, que a veces nos gusta dialogar y ahí debatir, y le digo, ¿vos qué pensás que significa eso? ¿Por qué el Señor Jesús hace 2000 años atrás decía, y cuando venga hallará fe? Porque la guerra de hoy en día es por nuestra fe, hermano. Porque el enemigo quiere entretenerte, quiere distorsionarte para que tu fe no esté puesta en Dios, esté puesta en todas las cosas. Tengo la fe puesta en los políticos, tengo la fe puesta, prendo la noticia y tengo la fe puesta en las noticias, en el temor, en la angustia, en la desesperación. Yo no sé si ustedes caminaron por la ciudad, la City, del APE esta semana, pero hay un clima de tensión, hay un clima de angustia, hay un clima de depresión, de ansiedad. Yo no lo quiero asustar, pero es la verdad. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y la gente está angustiada, la gente no tiene fe. Porque vos le preguntáis, ¿cómo va a estar mañana Argentina? Y no sé, yo le pregunté a todos, no, porque va a subir los precios 40%. Ayer me escribió una y dijo, compren todo, porque ya el lunes va a aumentar el triple. Y yo dije, ojalá tuviera la plata para comprar todo, pero no tengo la plata. Mi fe está en Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos fe en Dios? ¿Qué sería de nosotros? Yo la número uno, la number one del temor, que cuando la conocí a Pau liberarme porque tenía espíritu de temor tan fuerte. Y yo decía, ¿qué sería de mi vida hoy si no tuviera fe? Y el diablo sabe lo que significa la fe para Dios. El diablo sabe lo que significa tu adoración, tu corazón para Dios. Por eso lo que hace Él es distraerte, Él es alejarte. Es decir, yo no quiero que tengan fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me quiero aprender de memoria los versos, pero me dice mi esposo, con los 2 nenes, ¿cómo vas a hacer? Yo digo, yo quiero aprender de memoria. Me dice, ¿cómo vas a hacer con los 2 nenes? No puede. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Amén. La fe es el motor del cristiano, porque yo me levanto todos los días y tengo fe. Yo sé que necesitamos ver noticieros, sé que necesitamos estar informados, pero tampoco llenemos nuestro corazón de lo que no viene de parte de Dios, porque el enemigo está a full aprovechando. ¿Sí? ¿Me está escuchando, no?
Yo me levanto, ¿y cómo me levanto hoy? Con fe. Porque si yo me levanto cruzada, ay de mí. Amén. Dice Romanos 1:17, por la fe vivirá el hombre. Entonces, según la medida de mi fe, es como yo camino. ¿Sí? Si yo tengo poca fe, camino con poca fe. Si yo tengo mucha fe, camino con mucha fe. Amén. Entonces, no es que uno niegue la realidad que te hablábamos recién con mi esposa, sino que para tener una fe sobrenatural de parte de Dios necesitamos ejercitar nuestra fe. ¿Sabe qué me angustia en este tiempo y qué me aflige? Que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, oíres de guerras y rumores de guerra, pestes, hambre. Entonces, si vos estás esperando que las cosas mejoren en el mundo, tengo una noticia: no van a mejorar. Porque los que gobiernan el mundo tienen el príncipe de este siglo, dice. Ahora, para la iglesia hay una promesa diferente. Dice que la iglesia irá como la aurora creciendo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces, si yo estoy pensando que para la iglesia vienen los mejores años, ¿cómo me preparo para esos mejores años para la iglesia? ¿Me entienden? ¿Y qué pasa? Justo esta semana me estaba leyendo un libro que amo, que se llama Una vida sobrenatural, y leí acerca de los milagros de los 90, de los 80, que se levantaban los paralíticos y que los cojos le crecían el pie y que los ciegos creían. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó con la iglesia? Y Dios me decía, se apagó la fe. Y es terrible eso que está pasando. Porque si Dios quiere hacer milagros en CRFIC, el poder de Dios se limita porque no hay fe. Porque acá estamos hablando, ustedes no se imaginan el fuego que se siente acá. Y literalmente yo digo, Señor, ojalá pudieran sentir. Pero no depende de nosotros, depende de tu fe, de cómo está tu corazón alineado a Dios. Porque si vos venís sin fe, por acá puede pasar un paralítico, pero dice el Señor, no, ¿para qué si no tienen fe? ¿Para qué voy a mostrar milagros? ¿Para qué iba a ser prodigio si no tienen fe mi pueblo? Entonces una llamada de atención en este tiempo a ejercitar nuestra fe, porque si nuestra fe no es ejercitada es como un músculo y no funciona. ¿Me entienden? Entonces a mí lo que me preocupa y me desgarra mi corazón es que yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros. Y yo fui desafiada desde años, ya lo conocen, pero para los que no saben el testimonio, desde el primer año de vida, cuando me diagnosticaron a mi hijo, yo me tuve que levantar y decir, yo necesito creer en fe. No sé cómo van a ser dentro de 6 años, pero yo necesito saber que Dios va a estar ahí. Y estos 6 años vemos la gloria de Dios porque nos desafiamos a decir, yo no sé qué pasará, pero sé que Dios va a estar ahí, hermano. ¿Me entienden a lo que voy? Yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé que Dios va a estar ahí. No sé qué va a pasar más pasado, no sé qué va a pasar el lunes por las elecciones, pero Dios también va a estar ahí. ¿Me entienden? Y vemos la gloria de Dios en esto. Entonces yo quiero, ahora viene el punto del asunto. Yo le decía, Señor, ¿y cómo le digo a mis hermanos que tengan fe? Dice Efesios capítulo 6. Dice así, escúchenme bien. Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos lucha contra, ¿cuántos saben el verso? Sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo le quiero contar esto. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a Éfeso, como todas las cartas, amén, dice que él estaba ¿dónde? Preso. Y me llamaba la atención que el apóstol Pablo estaba preso como el peor de los criminales. Escúchenme bien, porque hay que tener la paz y la fe para escribir preso. Un preso no tiene esperanza, un preso no tiene fuerza. Estaba preso en el calabozo con cadenas y bajo custodia. Mirá si le tenía miedo a Pablo. Estaba preso en el fondo, con cadenas y con custodia. Y aún así le estaba escribiendo a través de la fe. Es impresionante la fe que tenía el apóstol Pablo, porque él decía, no importa hermanos, fortalece. Y ¿saben qué? Escúchenme bien esto, y esto va a cambiar sus vidas, si usted no lo sabe hoy. La lucha no es contra mi hermano, contra el que me hace la guerra. No es con los gobernantes de este siglo, es con lo que está influenciando las mentes de esas personas. Entonces el apóstol Pablo dice, mi lucha no es contra los 2 guardias que están ahí. Mi lucha no es contra el imperio romano. Mi lucha es con lo que está gobernando las mentes de esas personas. Entonces ahora usted cada vez que tenga un problema, usted va a entender que mi lucha no es con esa persona, es lo que hay detrás. Entonces voy a empezar a orar y a clamar por la libertad de esa persona. Porque a mí me pasa a veces que, yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me pasa que vienen personas y digo, Señor,
sé que no es la persona, sé que lo que hay detrás, porque si no se me a matar a todo el mundo. Y el apóstol Pablo decía esto, escúcheme bien, él hablaba de la armadura de Dios. ¿Cuántos conocen la palabra de la armadura? Ceñido vuestros lomos, el cinturón de la verdad, la espada, la coraza. Y a mí me llamaba la atención esto. Dice que el apóstol Pablo, porque antes era asesino de cristianos, él estaba familiarizado con la guerra, con los militares. Entonces él sabía perfectamente qué significaba. Escúcheme bien y usted se va a maravillar con esto. Y dice que él miraba a los guardias de ahí y él describía la armadura de Dios. Entonces, él dice esto y me llama la atención. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, yo dije, ¿cómo el escudo de la fe? Escúcheme bien, el apóstol Pablo estaba hablando de un escudo. ¿Cuántos vieron el gladiador? Uy, nadie vio el gladiador, lo que se pierde. ¿Cuántos vieron el gladiador? El que pelea por Roma. Entonces, dice que el apóstol Pablo dice que los soldados, escúcheme bien, tenían escudos cuadrados como una piedra de 1,30 medía el escudo, de madera, ¿sí? Entonces, yo les quiero comentar esto. Cuando el ejército romano comenzó el tiempo, cuando formó el ejército, dice que tenían escudos chiquititos como la pizza, así. Pero el apóstol Pablo no está hablando de ese escudo, porque había dos escudos, estaba el chiquitito como la pizza, que va el ejército así. Yo lo mimetizo para que me entiendan mejor. Pero dice que a medida que el ejército avanzaba y el ejército crecía, que necesitaban crear un escudo mucho más grande, para las batallas más grandes. Porque si estaba por ser un ejército conquistador, no puede conquistar con un escudo de pizza porque lo mataban. Entonces el apóstol Pablo recordaba cuando los cristianos eran muertos en el Coliseo. ¿Saben que los muertos en el Coliseo? ¿Vieron como el gladiador que los arrancaban los leones y que luchaban por su vida? Y él estaba visualizando eso cuando le decía al cristiano, mi lucha, mi batalla de cada día no es contra sangre ni carne, es contra principios. Usted tiene que ver eso cada día. Tiene que abrir sus ojos espirituales hoy y entender que hay algo más allá de lo natural que está pasando en este tiempo. ¿Cuántos se levantan y ya tienen pensamientos de duda, pensamientos de temor, pensamientos de tristeza? El apóstol Pablo dice, agarrá el escudo y levantate para poder apagar los dardos que vienen del enemigo. Amén. ¿Están escuchando esto? Agarrá el escudo. Entonces me llamó la atención que decía que el ejército agarraba el escudo, porque ya no le servía el escudo chiquitito. Y así como el soldado, nosotros necesitamos crecer en la fe, porque yo no puedo ganar batallas grandes con un escudo pequeño, porque me comen viva. Y yo sé que mi fe de luz hace 6 años no es la misma de ahora. Yo necesité crecer con mi escudo, porque me iban a comer viva, porque el milagro no iba a suceder, porque nada iba a suceder. Yo no sé cómo viniste hoy, pero hay un desafío para tu fe. Tenés que crecer con tu escudo, tienes que crecer tu escudo, crecer tu escudo, crecer tu escudo. Y a mí me maravilla esto porque dice que el escudo se llama Zureos o Scutum. Escúcheme bien, ¿lo estoy aburriendo? Bueno, todos dijeron que no. Pero escuche qué importante es esto. Dice que al escudo, ¿bien? Dice que si se secaba el escudo era de madera y tenía 6 capas de cuero para poder apagar los dardos. Escúchenme, tenía 6 capas de cuero. Imagínense un escudo como una puerta y llevarla así. Hay que tener fuerza, ¿no? Para eso. Yo no se imagino el escudo, pero imagino que mi escudo lo llevaría mi esposa, lo mío. Pero como una puerta de 1,30 de escudo y de cuero. Pero ¿qué pasa? Dice que si el escudo se seca de cuero, ¿cuántos tuvieron carteras de cuero? Una vez, o cuerina. ¿Y qué pasa si no le paso crema? Se cortajea. Entonces el apóstol Pablo, miren qué sabio que es, porque él dice que el escudo, que si, escúchenme, ahí está, ay, me estoy yendo. Dice que el escudo, que al soldado se le daba un escudo y que él tenía que cuidar cada día su escudo, ¿sí? Cuidar que no se cortajee, que no se seque. ¿Me está entendiendo lo que voy? Estamos hablando del escudo de la fe, que no se seque. Ahí está. Yo le pedí permiso a mi esposo para contar algo. Cuando mi esposo se recibió de policía, me acuerdo que a él le dieron un arma, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama el arma, pero le dieron un arma. Y le dijeron, bueno, vos te damos esta arma y vos tenés que cuidarla, tenés que aceitarla para que no se trabe en el momento si tiene un enfrentamiento, ¿no? Entonces yo no vi en estos años a mi esposo, no todos los días, no vamos a mentir, pero sí que aceitaba el arma,
que la limpiaba, porque si no me decía, si voy a una, bueno, a mi Lili también, si voy a un enfrentamiento, ¿qué pasa? Se te traba y fuimos. Entonces, y eso me hacía acordar, ¿te acuerdas cuando tu esposo dice, limpiaba el arma y la cuidaba y para los enfrentamientos? Bueno, así es el escudo. Dice que el escudo se frotaba con aceite. ¿Me está escuchando? El escudo se frotaba con aceite. Entonces dice que se le daba al soldado, se le daba el escudo, y dice que él por donde iba llevaba el aceite y lo aceitaba todos los días al escudo. Yo no sé si me estás entendiendo a lo que voy. Porque un cristiano seco tiene un escudo seco, y un escudo seco no sirve ante los dardos de fuego del maligno. Porque si el soldado tenía el escudo seco en medio de la batalla, venía el ejército contrario, le clavaba la flecha y se prendía fuego el escudo. Entonces que necesitaba aceitarlo. Y dice que el aceite provocaba que la flecha se caiga, que la flecha resbale. Entonces, ¿cuánto más nosotros cada día? Yo no sé ustedes, pero todos los días viene una persona con un dardo de parte del diablo y me dice algo que me saca la chispa. O prendo la tele y no, porque hay problemas económicos, que subió el dólar a 1000 y pico y los que no juntamos dólares se sentimos como que ¿qué pasa? Y todos los días malas noticias y dardos de temor y dardos de duda y dardos de depresión. Y hace poco vino una persona, escúcheme, vino una persona y me dijo, se sentó en mi mesa, y me dijo, con respecto al diagnóstico de mi hijo, me dijo, ¿y cómo vas a hacer cuando crezca? Ustedes no saben, por un momento tenía ganas de darle con un tenedor, y el Espíritu Santo me dijo, ¿y tu fe? Y yo dije, ¿por qué si mi hijo está sano? Y se quedó sorprendido, si mi hijo está sano, ¿y qué pasaría si yo no tendría ni aceitado mi escudo en la fe? ¿Qué pasaría? ¿A cuánto no le dijeron algo que tenían ganas de? O vino algo, yo por ejemplo que pasé por depresión y tomé pastillas antidepresivas antes de volver a Cristo, sé lo que es. Y que vengan esos dardos de fuego y que desarmen y que quemen toda mi casa y toda mi mente y toda mi vida. Por eso sé de lo que le estoy hablando. Y a mí me maravilla esto, porque el apóstol Pablo dice, aceiten sus escudos, aceita tu escudo hoy. ¿Vas a ungir tu escudo hoy? Yo sé que es una llamada de atención para todos nosotros. Aceitemos nuestros escudos hoy más que nunca, con la unción del Espíritu Santo. Y por último, escúcheme bien, dice que cuando el soldado ya terminó, estaba en la batalla, además de tener los escudos aceitados, dice que se paraban 500 soldados unos al lado del otro, y se paraban, ahí está el gladiador, y se paraban así, haciendo una puerta, un vallado, para que el enemigo no avance. Y no solamente adelante, sino el pecho. ¿Eso qué significa? Que se cubrían su cuerpo y su mente. ¿Sí? Cubrían su vida, la vida del compañero y la cabeza, nuestros pensamientos. Y me maravilla eso de saber que nosotros, así como el ejército romano, en las batallas espirituales que vivimos, necesitamos un hermano que nos ayude en la fe. Y que tu escudo más mi escudo sumen y que aumente mi fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces tu escudo, más tu escudo, más tu escudo, más mi escudo. ¿Somos invencibles, iglesia, o no? Pero si tu hermano viene con un problema y en vez de darle una pizca de fe, le estamos dando una paliza. O no sabés lo peor que viene después. No, aceptar nuestro escudo. Y para terminar, te pongo un testimonio que contar y ya cierro con esto. Escúchame bien la importancia de ungir nuestros escudos, de compartir nuestra fe, porque nuestra fe crece por el oír y nuestra fe crece por compartir nuestro testimonio con otros. Porque si yo le cuento, a veces mi mamá me dice que yo soy demasiada sincera, pero si yo no le cuento lo que estoy atravesando a otra persona, ¿cómo va a creer que el Evangelio es real y de lo que Dios hizo? Para terminar, escúchenme. En el año 2021, en la pandemia 2021, yo tenía una vecina que toda la vida fue mi vecina, ¿sí? Quiero que me escuche bien con esto. Toda la vida fue mi vecina. Y no quiero sensibilizarlo, quiero que usted entienda esta importancia del escudo. Toda la vida fue la vecina, pero Dios me dijo comprarle algo. Ella vendía cosas, ¿no? Le compré una cajita de bombones, me acuerdo. Y a partir de ahí, no sé por qué, nos hicimos amigas. De repente ella me contó que estaba apartada. Yo le conté que todo mi testimonio. Y me acuerdo que Dios permitió que eran 6 meses, permitió que me haga como muy amiga de ella. Y yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ese interés
de ella y mío de acercarnos. Bueno, pasó unos meses y ella le declaran cáncer de hígado, ¿sí? Y a una de las primeras personas que le fue a contar su problema, su lucha, su batalla fue a mí. Yo lloré porque yo no tenía la fe en ese momento y lloré y oré y dije, Señor, ¿por qué? Señor, ¿la vas a sanar? ¿Qué vas a hacer? Y me acuerdo que ella me contaba y bueno, empezó la quimio. De repente esos meses se volvieron semanas, pasó todo tan rápido. Y estaba en el hospital y ella me decía, Luz, contame qué pasó con Mateo. Y Luz, contame esto. Luz, ¿cómo haces para creer en Dios a pesar de todo lo que pasó? Todo lo que pasó en tu vida anterior, lo que pasó ahora, ¿cómo haces? Yo le dije, no sé, yo perdoné, solté, quiero vivir, quiero creer en Dios. Y vos también podés, le dije. Pasaron semanas y ella empezó a ir al hospital y empezó a ramificarse cuando le habían dicho que iba a sanar. Y yo oraba y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Acompáñala. No cuestiones, acompáñala. Yo dije, Señor, la vas a sanar, y me dijo, acompáñala, dale fe, dale fe, dale fe. Y sabe que ella me escribe una vez en el hospital y me dice, tu fe me está ayudando porque mi marido se está convirtiendo a Dios. Y no lo digo para mi gloria, lo digo para la gloria de Dios. Y de repente yo decía, Señor, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Qué le puedo decir? Dale fe, escribirle versículos, todos los días versículos, dale palabra, dale palabra, dale palabra. Yo estaba embarazada de Melo y a ella le dieron el alto unas semanas y me dice, yo sentía que tenía que ir a ver, pensé que iba a verla de lejos. Y fui hasta la casa con una excusa de haberle llevado un regalo. Y me acuerdo que tuvimos que estar 4 metros de distancia por el tema de la quimio, ¿no? Y ¿saben qué es lo que hace la fe en un amigo? Y ella me dice, no te puedes acercar, chico, pero necesito orar por vos. Vamos a orar, me dice. Ella se paró de este lado de la reja, yo me paré más o menos 2, porque no me dejaba ella acercarme. Y empezamos a orar. Yo veía que pasaba la gente por la calle. Nunca en mi vida hice eso, porque yo era re tímida, era re cobarde. Nunca en mi vida había orado en la calle. Y empezaba en la calle y decía, Señor, dale paz, dale paz. Y yo veía que la gente pasaba por al lado mío. Y decía, esta loca que está haciendo, no sé, porque yo sabía que no sabía si era la última vez que le iba a ver. Y empezó a hablar, y de otro lado ella empezaba a llorar, y a llorar, y a llorar. Y ¿saben qué me dijo? Luz, yo siento paz, porque tu fe me ayudó. Pasaron semanas, ya no la pude ver por el tema de los rebrotes del COVID, y me entero que fallece. Pero yo recibo un mensaje de ella, un día antes, y me dijo, gracias por compartir tu fe. ¿Saben qué significa para mí? Yo me dolió porque yo dije, Señor, yo quería hacer más. Y el Señor me dijo, tenés que apoyar y compartir tu fe. Y ¿saben qué? No es que te quiero sensibilizar. Hoy está la presencia de Dios ella, porque sé que está la presencia de Dios. Y lo cuento por testimonio. Qué importante es compartir tu fe con tus amigos. Qué importante es compartir tu fe con tus vecinos. Qué importante es compartir tu fe en tu trabajo. El mundo necesita fe. Cristo viene, hallará fe en la tierra. Por